Efectos de la inflación. La inflación, el aumento generalizado del nivel de precios de una economía, tiene efectos no neutrales en la economía. Esto significa que se producen efectos no solo en el nivel de precios, sino que también puede y suele afectar variables como la distribución del ingreso, el nivel de crecimiento, el déficit fiscal, el tipo de cambio, las exportaciones netas, etc. Hay 5 efectos de la inflación, los cuales son la inflación en la distribución del ingreso, efectos de la inflación en el nivel de crecimiento, efectos de la inflación en el déficit fiscal, efectos de la inflación sobre el tipo de cambio, efectos de la inflación en las exportaciones netas. Primero, efectos de la inflación en la distribución del ingreso. La inflación tiene efectos en la distribución del ingreso debido a que ciertos sectores tienen capacidad para ajustar sus ingresos ante la inflación. Por ejemplo, los asalariados, los jubilados, los beneficiarios de planes sociales que obtienen rentas mediante contratos de largo plazo. Tienen poca capacidad de ajustar sus ingresos ante la inflación, mientras que, por ejemplo, los comerciantes o vendedores de insumos pueden ajustar el precio de sus productos ante un aumento de su costo de vida o nivel general de precios. Efectos de la inflación en el déficit fiscal. El efecto de la inflación sobre el déficit fiscal depende de la estructura de ingresos y gastos del gobierno. El efecto Olivera-Tanzi afirma que existe un desfase entre la determinación de un impuesto y su pago, por lo que el efecto de la inflación sobre el déficit tiende a ser positivo. Efectos de la inflación sobre el tipo de cambio. El tipo de cambio real tiene en cuenta el precio de los bienes extranjeros en términos de los bienes locales, por lo que si el precio de los bienes locales aumenta en el corto plazo, los bienes extranjeros se hacen más baratos en términos de los bienes locales. Esto significa que el tipo de cambio real disminuye. En el largo del plazo hay una tendencia a que suba el tipo de cambio nominal, debido a que en el corto plazo mejora la balanza comercial. La suba en el tipo de cambio nominal puede anular total o parcialmente la mejora en el tipo de cambio real de corto plazo. ¿Cuánto está la batería? Efectos de la inflación en el nivel de crecimiento. En las economías de mercado, los precios son claves en la asignación de recursos. La inflación es un fenómeno que desalienta muchas actividades productivas al generar incertidumbre sobre los futuros precios. Las personas son por naturaleza adversas al riesgo, por lo que si la inflación genera un mayor riesgo para ciertas inversiones, estas estarán desalentadas, asignándose recursos hacia otros destinos, ya sea bienes que resguarden su valor ante la inflación o bien inversiones que ajusten sus ingresos con la inflación. Esta asignación de recursos es ineficiente porque está basada en parte por la incertidumbre generada por la inflación y no por consideraciones productivas. Efectos de la inflación en las exportaciones netas. Por lo visto, en el punto 4 se puede observar que en el corto plazo las exportaciones netas suelen aumentar con la inflación. Sin embargo, cuando se ajusta el tipo de cambio, el efecto puede ser positivo o negativo. Cuando analizamos los efectos de la inflación en la economía, no solo tenemos que analizar el efecto aislado sobre cada una de estas variables, sino también el efecto en general sobre el bienestar de la población, cosa que muchos economistas solemos pasar por alto fácilmente. El empleo es la concreción de una serie de tareas a cambio de una retribución pecuniaria, denominada salario. En la sociedad actual, los trabajadores comercian sus capacidades en el denominado mercado laboral, que está regulado por las potestades del Estado para evitar conflictos. La empresa sería el lugar donde las facultades de los distintos trabajadores interactúan con la finalidad de percibir una ganancia. Este orden en la producción de bienes y servicios está íntimamente vinculado con el apogeo del capitalismo.
El desempleo está formado por la población activa que no tiene trabajo. No se debe confundir la población activa con la población inactiva. Existen tres tipos de desempleo, que en economías periféricas suelen ser cuatro. Estos tipos de desempleo son el cíclico, el estructural, el friccional y el estacional. Cíclico. Este tipo de desempleo es cuando el empleo se genera por un ciclo. El más nocivo es el desempleo cíclico. En este caso, sus consecuencias pueden llevar a países con instituciones débiles a la violencia generalizada y finalmente a la desobediencia civil. El desempleo estacional surge por la fluctuación estacional de la oferta y la demanda. Para tener esto más claro, vamos a dar un pequeño ejemplo. En épocas de cosecha aumenta la oferta de trabajo y el desempleo tiende a desaparecer. En el resto del año se produce la situación inversa. El desempleo friccional tiene lugar por la falta de acuerdo entre empleado y empleador. Las características de un puesto de trabajo no satisfacen al trabajador y éste se marcha de un empleo en búsqueda de otro. El desempleo estructural, por último, es el más grave ya que supone un desajuste técnico entre la oferta y la demanda de trabajadores. Los puestos de empleo que requiere una economía son inferiores a la cantidad de gente que necesita trabajo.